partes intervinientes, así como al público en general, que deberán guardar el debido respeto, evitando salir y entrar de la sala de audiencias. Queda prohibido el uso de teléfonos celulares, cámaras fotográficas o videofilmación. Queda prohibido ingerir alimentos. Asimismo, no podrán intervenir en la audiencia de manera directa, con señas, ruidos o ademanes. Y no podrán dirigirse de manera personal hacia alguna de las partes. Apercibidos que al encontrarse en cualquiera de estos supuestos, el juez podrá hacerlos abandonar la sala de conformidad con lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales en sus artículos 51 y 65, sin perjuicio de que pueda aplicar las demás medidas disciplinarias que dicho código establece. Asimismo, nos encontramos reunidos el día de hoy, 30 de octubre del año 2014, en la sala de audiencias de este Juzgado de Garantía y Juicio Oral, Región Costa, Distrito Judicial Tampico, de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, para efectos de llevar a cabo la audiencia de juicio oral o debate relativa a la causa número 5/2014, que se instruye en contra de Sebastián Serrat Santana por el hecho que la ley califica como delito de homicidio culposo, cometido en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Luis Javier Carrasco González, misma que será presidida por la ciudadana Gloria Araceli Bautista Narváez, jueza de juicio oral de este distrito judicial. Nos ponemos de pie, por favor, para recibir al ciudadano juez. Buenas tardes, pueden sentarse. Como ha señalado el secretario auxiliar, el día de hoy, 30 de octubre de 2014, siendo las 17 horas, se da por iniciado el debate relativo a la causa penal número 5, diagonal 2. Para dar inicio a la verificación de cada una de las partes, así como testigos y peritos. ¿Ha recabado sus debidas identificaciones? Ciudadano juez, en realidad todos los intervinientes en esta audiencia ya han sido identificados, sus datos personales, así como sus demás datos relacionados, ya se encuentran en la Jefatura de Control y Seguimiento de Causas del órgano jurisdiccional. Asimismo, se encuentran presentes en este mismo órgano jurisdiccional las personas que intervendrán en su debido momento. Para continuar nuestra audiencia, vamos a identificar a las partes. Por parte de la Fiscalía, ¿quién se encuentra? Buenas tardes, su señoría. Soy la licenciada Karina Isabel Cifuentes Pérez, representante de la Fiscalía, con datos debidamente adscritos a este tribunal. Muy buenas tardes, su señoría. Soy la licenciada Yanexis Salazar Velázquez, con cédula profesional y datos debidamente adscritos a este tribunal. Nos acompaña. Me llamo María de Jesús Parra González y soy la ofendida. Bien. Por parte de la defensa, ¿quiénes nos acompañan? Buenos días, su señoría. Mi nombre es Caviquioli María Agostina, con número de cédula y datos debidamente adscritos a este tribunal. Me presento aquí como defensora pública del imputado. Buenas tardes, su señoría. Soy María Manuela Ortiz, cédula profesional 2903, con datos profesionales y personales debidamente acreditados ante este tribunal. Me presento ante usted como defensora del imputado Sebastián Serrat Santana. Muchas gracias. Su señoría, soy el licenciado Rodríguez Infante David Gabriel, cédula 333, registrada en los libros profesionales correspondientes. Muchas gracias, su señoría, es todo. ¿Alguien más se encuentra el imputado? ¿El acusado? Sí, en efecto, se encuentra presente el ciudadano Sebastián Serrat Santana en atención a lo manifestado por esta autoridad al momento de dar inicio a la presente audiencia. Ya se encuentra presente precisamente al lado de la defensa. Bien. Sí, su señoría. Para dar inicio a esta audiencia de debate,
El señor Sebastián. Secretario, ¿es el señor Sebastián? Es la persona que ante esta autoridad se ha registrado con el nombre de Sebastián Santana. Asimismo, sus datos ya ahora en la causa penal en que se actúa, toda vez que de garantía dentro de las etapas previas a la audiencia lo han individualizado en las audiencias respectivas. Continuando con esta audiencia, señor Sebastián Serrat Santana, le hago saber que esta audiencia es la culminación de todo el procedimiento de audiencias anteriores, en la que se desahogarán precisamente el debate con el objeto de que se conozcan las posturas tanto de la Fiscalía como de la defensa, y proceder al desarrollo de los medios de pruebas que han sido admitidos en la etapa a una audiencia previa que fue la de intermedia. Tal vez en esta audiencia de juicio oral, este órgano jurisdiccional puede dictar una sentencia de condena o absolutoria. Le pido que ponga atención a todos y cada una de las etapas o intervenciones que tenga la Fiscalía, testigos y peritos, o también a sus defensores por parte de este juez, o quiere que se le aclare, que se le explique más ampliamente. Podrá hacer el uso de la voz directamente o a través de su defenso. También en el uso que se le concede la Constitución, a guardar silencio, por eso puede hacerlo a través de su defensa. ¿Alguna duda que se le desee, que se le aclare? Señor Sebastián Serrat, ¿es su deseo de proporcionar sus generales? ¿Sí? ¿Me podría proporcionar su nombre correcto? ¿Cuántos años tiene usted? ¿Originario de dónde es usted? ¿En qué trabaja? ¿Sus ingresos mensualmente o semanalmente cómo percibe? ¿Podría darme? ¿Nombre de su papá? Juan Serrat Gómez. Feliciana Santana López. Feliciana Santana López. Sí, su señoría. puedan estar en condiciones de no comunicar
Para continuar esta audiencia, le voy a conceder la voz al fiscal del Ministerio Público para que exponga sus alegatos de apertura. Gracias, su señoría. Pido permiso para ponerme de pie. Adelante. Gracias. Su señoría, debemos tener fe que la bondad vencerá la maldad y la justicia la impunidad. Y es por eso que como Fiscalía y representantes de la ofendida María de Jesús Parra González estamos en esta audiencia para demostrar, su señoría, que se ha cometido un delito y que la persona culpable de haberlo cometido es el señor Sebastián Serrat Santana. Delito, su señoría, que se encuentra previsto en el Código Penal Federal en los numerales 302, 304 y sancionado en el artículo 303, en los cuales se establece que comete el delito de homicidio aquel que prive de la vida a otro. Y eso es, su señoría, lo que el señor Sebastián Serrat ha hecho. Ha privado de la vida no solo a una persona, sino a dos. Y si bien es cierto, su señoría, dicho delito no puede ser calificado como doloso si cumple los requisitos del tipo penal establecidos en el artículo 60, fracción 2, para ser calificado como un homicidio culposo. Su señoría, el día 12 de julio del presente año, entre las 6 y 6:30 de la tarde, la ofendida María de Jesús Parra González, junto con su esposo, la víctima, quien en vida respondiera al nombre de Luis Javier Carrasco González, y un amigo, contrataron los servicios de una lancha para poder dar un paseo en las costas de Tamaulipas. Este servicio lo contrataron con una persona de su plena confianza, un amigo, el señor Marco Pérez Ledesma. Este señor designó al acusado Sebastián Serrat Santana como capitán de la embarcación Lupita Amor para poder llevar a pescar a la ofendida, a su esposo y a la persona que los acompañaba. Pero, su señoría, por un acto de negligencia y responsabilidad del señor Serrat, la embarcación Lupita Amor encalló en un arenal, provocando así que la víctima, el señor Luis Javier Carrasco González, y el amigo que los acompañaba cayera al agua, causando así su muerte. Su señoría, esta fiscalía demostrará con las pruebas que se desahogarán en esta audiencia que el señor Serrat es culpable. Pruebas que consistirán en testimoniales, tanto de la propia ofendida, la señora María de Jesús Parra González, así como también de la agente de policía, Rosalía Ruiz Gómez, quien realizó la detención del señor Serrat, como también el testimonio del capitán del puerto, Manuel González Álvarez, testigo de gran relevancia porque fue el primero en llegar al lugar de los hechos. Además, su señoría, se desahogarán pruebas documentales y el dictamen pericial en el cual se establecerá la causa de la muerte del señor Luis Javier Carrasco González. A través de estas pruebas, su señoría, la Fiscalía demostrará sin que quede duda alguna que el señor Serrat es culpable. Y lo único que esta Fiscalía y la ofendida desean es que se haga justicia. ¿Acaso, su señoría, si usted perdiera a un ser amado por irresponsabilidad y negligencia de alguien quien se dice ser responsable, ¿acaso usted no pediría que se haga justicia y se castigue al culpable? Eso es, su señoría, lo que esta Fiscalía desea. Y en su debido momento, después de haberse comprobado la completa culpabilidad del señor Serrat, le solicitará que su sentencia sea condenatoria. Porque, su señoría, lo único que queremos es que se demuestre en esta audiencia que la justicia puede vencer sobre la impunidad. Eso es todo, su señoría. Bien. Seguidamente, le concedo el uso de la voz a la defensa. Muchas gracias, señoría. En mi carácter de representante de la Defensoría Pública, demostraré durante el transcurso de esta audiencia la inocencia de mi defendido
y la inexistencia del delito de Selendilga, entendiendo como hechos sucedidos los siguientes. El día 12 de julio del presente año, en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, la señora María de Jesús González, el señor Luis Javier Carrasco González y un amigo llamado Manuel Javier Sánchez Caloca, tomaron un servicio de lanchas cuya lancha era conocida como Lupita Amor y cuyo capitán era mi hoy defendido el señor Serrat Sebastián Santana. Durante el viaje, ese día 12 de julio, el señor Luis Javier Carrasco González y el señor Manuel Javier Sánchez Caloca bebieron absolutamente toda la bebida que se llevaba a bordo de la embarcación, constando esto de 40 latas de cerveza, 3 botellas de whisky y una botella de champán. Ya en el regreso a tierra, la señora ofendida le solicitó a su marido que le dijera a mi capitán que se acercaran a la costa. Frente a esto, la respuesta de mi defendido fue negativa, comentándole al hoy fallecido lo peligroso que podía resultar esto. Pese a que la carta náutica y el plotter de la embarcación no lo mostraban así, no indicaban el peligro, demostrando esto incluso la prudencia de mi defendido. Pero frente a esta negativa, el señor Luis Javier Carrasco González, debido al estado de ebriedad en que se encontraba, se puso necio y arrogante y amenazó no una, sino varias veces a mi defendido, para que mi defendido se acercara a la costa. Frente a esto, y entendiendo que su patrón le había dicho a mi defendido que lo complaciera a los tripulantes en todos sus gustos, debido a que eran su gente de confianza, que eran amigos, y entendiendo que mi defendido es el único sostén de su familia y tiene un hijo de tan solo 8 años, mi defendido cedió frente a este clima tenso que se encontraba y se acercó. Fue ahí cuando el barco encalló, se golpeó y el señor Luis Javier Carrasco González y el señor Manuel Javier Sánchez Caloca no pudieron hacer nada frente al grado de ebriedad en el que se encontraban. Los hechos antes mencionados, su señoría, serán oportunamente probados con el testimonio de mi defendido y su patrón, el señor Marcos Pérez Ledesma. Para finalizar, su señoría, me permito traer a colación a Voltaire, quien nos decía: es mejor exponerse a absolver a un hombre culpable que condenar a un inocente. Muchas gracias, señoría, por mi parte es todo. Hemos escuchado a cada una de las partes con sus alegatos de apertura. Ahora bien, ¿alguna de las partes tiene algún incidente que plantear, alguna observación al respecto antes de continuar con la audiencia? Queremos solicitar, su señoría, que aperciba a la contraparte toda vez que no está respetando el principio de oralidad en este tribunal. Esto, señoría. A la defensa se le apercibe para que de forma oral realice en cuanto a lo que tenga que manifestar, por favor. Señor Sebastián Serrat, le hago la pregunta, ¿es su deseo declarar? Consulte con su abogado y me manifiesta, por favor. Me permite, señor Raúl, le hago saber que de conformidad con el artículo 20, apartado B, fracción 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le hago saber que tiene derecho a declarar, pero todo lo que usted diga puede ser usado en su contra y su silencio no será sinónimo de confesión. También debe saber que en caso de que decida declarar, la defensa podrá interrogarlo y la fiscalía podrá contrainterrogarlo, pero seguirá teniendo derecho a la no autoincriminación. Después de haberle manifestado esto, consulte con su abogado.
Su señoría, solicitamos que el imputado pueda realizar su declaración al final de esta audiencia antes de terminar. ¿No va a declarar ahorita? ¿O se va a guardar silencio o posteriormente va a declarar? Posteriormente va a declarar, su señoría. Bueno. Entonces, damos inicio. Fiscalía, damos inicio en cuanto a sus pruebas que presentaron. ¿En qué términos se va a realizar? Primeramente, sí, ¿a quién se va a llamar? En primer lugar, su señoría, llamaremos a la agente de policía Rosalía Ruiz Gómez. En segundo lugar, se llamará a la ofendida María de Jesús Parra González. Seguidamente, se llamará al capitán del puerto Manuel González Álvarez. Y por último, su señoría, se llamará al perito Luis Ignacio Agor Ferreira. Bien. Secretario de Sala, haga comparecer a la agente Rosalía Ruiz Gómez. ¿Se encuentra presente Rosalía Ruiz Gómez? Bien. Le hago saber que se encuentra presente ante una audiencia, ¿sí? Y por lo tanto, deberá de conducirse con verdad en la presente diligencia. Esto es de conformidad a lo establecido en el artículo 371 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que está obligada a responder con total verdad. En caso de mentir, estará incurriendo en el delito de falsedad de declaraciones rendidas ante una autoridad judicial. ¿Protesta conducirse con verdad en la presente diligencia? Le voy a hacer unas preguntas en cuanto a sus generales. ¿Podría decirme de dónde es usted originaria? ¿Cuántos años tiene? 34 años. ¿A qué se dedica? Soy agente de policía. ¿En dónde labora? Mis datos están debidamente registrados, adscritos a este tribunal. Bien. Le hago saber que le van a hacer unas preguntas tanto la Fiscalía como por parte de la Defensa, para que ponga mucha atención y antes de contestar, espere un momento para dar la respuesta, ¿sí? Para que no haya confusión al momento en que la Fiscalía esté preguntando, ¿sí? ¿Queda claro? Adelante, Fiscalía. Muchas gracias, su señoría. Muy buenas tardes. Para efectos de registro, dígame cuál es su nombre. ¿Cuántos años tiene? 34 años. ¿A qué se dedica? Soy agente de policía. Ubiquémonos en el día de los hechos. Dígame qué hizo el 12 de julio del presente año a las 11:25 de la noche. Fui avisada de que había ocurrido un incidente y fui llamada para realizar mi trabajo. ¿Qué hizo al ser llamada? Fui directo hasta la zona franca, me tomó alrededor de 3 minutos llegar a la Capitanía del Puerto de Tamaulipas. ¿Qué hizo después de llegar a la Capitanía del Puerto? Me encontré con dos personas, un joven que estaba muy nervioso, que estaba siendo retenido por parte de la Capitanía,
y además una señora que estaba muy alterada y que no paraba de gritar. ¿Con qué nombre se identificaron estas dos personas que acaba de mencionar? El primero de ellos, que era el joven a quien retenían, se identificó con el nombre de Sebastián Serrat Santana. La segunda, que era la señora, quien se identificó con el nombre de María de Jesús Parra González. ¿Qué actitud tenía la señora María a su llegada? Ella se encontraba muy nerviosa, pues no paraba de decirme que había muerto su esposo y que la culpa era de la persona a quien interrogaba. Es todo, su señoría. Sí, su señoría. Buenas tardes. Buenas tardes. Señora Rosalía Ruiz Gómez, usted el día 12 de julio del año 2014 elaboró un acta de inspección del lugar y levantamiento del cadáver. ¿Recuerda cuáles fueron los objetos encontrados a bordo de la embarcación? Objeción, su señoría. Con base en el artículo 373 del Código Nacional, solicito a la contraparte que se sujete a la testimonial que en estos momentos se están desahogando. ¿Qué tiene que manifestar al respecto la defensa? Que es oportuno para el testimonio la pregunta que estoy haciendo. Se califica de legal. Proceda. Bien, le repito la pregunta. Por favor. Usted el día 12 de julio del año 2014 elaboró un acta de inspección del lugar y levantamiento del cadáver. ¿Podría decirnos cuáles fueron los objetos encontrados a bordo de la embarcación? Objeción, su señoría. Con base en el artículo 373 del Código Nacional, la pregunta que formuló la contraparte es conclusiva, ya que ese hecho la testigo no lo ha mencionado. Se califica la objeción planteada por la Fiscalía. ¿Puede continuar? ¿Recuerda usted lo que estableció en el acta de inspección del lugar? ¿De qué profundidad eran las aguas donde se produjeron los hechos? No lo recuerdo. Su señoría, solicito anuencia para incorporar documento que consta en carpeta de investigación número 315 en el acta de inspección del lugar y levantamiento del cadáver realizada por la agente Rosalía Ruiz Gómez el día 12 de julio del presente año con motivo de refrescar memoria. ¿Alguna manifestación, Fiscalía? No, su señoría. Puede realizarlo. Su señoría, le solicito acercarme al testigo a fin de mostrar el documento. Adelante. ¿Qué documento? El documento. Tú has realizado esta inspección y levantamiento del cadáver. La firma. ¿Reconoce la firma? No tiene firma. ¿Podría leerme lo que está aquí marcado? Claro que sí. Se advierte que en efecto se trata de aguas semiprofundas de al menos 25 metros, de acuerdo a lo establecido por los buzos que acudieron al lugar en comento. Adelante. Muchas gracias, su señoría. Buenas tardes. Buenas tardes. Usted realizó un acta de inspección del lugar y el levantamiento del cadáver el día 12 de julio del corriente año. Cierto. Díganos, por favor, qué objeto encontró en virtud de esa inspección que realizó.
¿Podría repetirme su pregunta, por favor? Sí. ¿Cuáles fueron los objetos que usted halló mientras realizaba la inspección del lugar? No los recuerdo. Su señoría, solicito anuencia para poder incorporar documento donde del acta de inspección del lugar y levantamiento del cadáver realizado por el agente el día 12 de julio e incorporar a la carpeta de investigación. ¿Algo que tenga que manifestar la Fiscalía? Quiero que aperciba a defensa, ya que nunca me ha enseñado el documento del cual está haciendo mención. ¿Qué tiene que manifestar defensa? En cuanto a lo manifestado por la fiscal, ¿no tiene el documento? Tengo el documento en mis manos y el documento está incorporado a la carpeta de investigación, de modo que el Ministerio Fiscal tuvo oportunidad para examinarlo y revisarlo oportunamente. Su señoría, quiero que me especifique qué documento es el del que está hablando. Especifique claramente a la Fiscalía para que tenga conocimiento a qué se está refiriendo. Sí. Como le dije anteriormente, es el acta de inspección del lugar y levantamiento del cadáver realizado el 12 de julio del corriente año por el agente de investigación citada en este lugar. Sí, su señoría. Adelante. Su señoría, solicito permiso para poder acercarme al testigo para mostrarle el documento. Puede realizarlo. Muchas gracias. ¿Reconoce este documento? Sí. ¿Reconoce su firma? No está firmado. Es mi nombre, no está firmado. ¿Podría, por favor, leer en voz alta lo señalado en este documento? Claro que sí. 12 latas de cervezas vacías de la marca Indio, cada una con una capacidad de 355 mililitros. 12 latas de cervezas vacías de la marca Sol, cada una con capacidad de 355 mililitros. 12 latas de cerveza de la marca Tecate, cada uno con la capacidad de 355 mililitros. Por último, una botella vacía de whisky tipo blended, marca Buchanan, una botella vacía de whisky escocés, marca Old Park Golden, y una botella vacía de champán. Adelante. Es todo, su señoría. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta que tengan las partes? No, su señoría. ¿No? Vamos a... que salga. La señora María de Jesús Parra González. Gracias. Así es.
Sí protesto, su señoría. Sí, su señoría. Muy buenas tardes. Para efecto de registro, dígame cuál es su nombre. Buenas tardes. Mi nombre es María de Jesús Parra González. ¿Cuántos años tiene? 44 años. ¿A qué se dedica? Soy funcionaria pública. Ubiquémonos el día de los hechos. ¿Qué hizo la mañana del 12 de julio del presente año? Ese día yo me encontraba festejando el hecho de que nos hubieran aprobado un programa educativo por parte del gobierno municipal de esta ciudad. ¿En qué consistía su festejo? El festejo consistía en rentar una lancha para salir a pescar y relajarnos un poco. ¿Cuál fue el lugar donde rentó ese servicio? Fue con un muy buen amigo de mi esposo, con quien él mantenía negocios, y la razón, aparte de esta, era que nos daba un muy buen precio y teníamos la confianza de que íbamos a estar tranquilos. Después de rentar el servicio, ¿qué hizo? Posterior a ello, salimos a la mar a disfrutar del buen clima, relajarnos, pescar. Mi esposo y su amigo estaban pescando y tomaban unas cervezas. Después de eso, ¿qué más hicieron? No lo recuerdo. Permiso, su señoría, para incorporar la testimonial del testigo con motivo de apoyo de memoria. ¿Qué tiene que manifestar la defensa? Su señoría, ¿podría especificar el documento que pretende el Ministerio Fiscal incorporar? En la testimonial de la señora María de Jesús Parra González se encuentra con el número 315, diagonal 2014, en su carpeta de investigación. No hay nada para objetar, su señoría. Permiso para acercarme al testigo. Adelante. Dígame, ¿es su nombre? Sí, es mi nombre. ¿Es su firma? Sí, es mi firma. ¿Recuerda haber declarado esta testimonial en esta fecha? Sí, la recuerdo. Lea esto. Adelante. Dígame qué más hicieron en el paseo que mencionó anteriormente. Objeción, su señoría. El Ministerio Público Fiscal está siguiendo una secuencia de preguntas para llevar a la testigo la respuesta que está buscando, y son preguntas muy ambiguas y no claras. Considero que es impertinente para este juicio. ¿Qué tiene que manifestar al respecto? Creo que la pregunta es clara y lo que estoy preguntando tiene relación con el hecho que aquí se está debatiendo, su señoría. ¿Se califica de ilegal? Proceda. Dígame qué más se hizo en ese viaje que usted mencionó anteriormente. Ya cayendo la tarde, comimos un poco de lo que se habíamos pescado y yo comenzaba a estar algo cansada y mi esposo y su amigo algo tomados. Por tanto, yo le solicité a mi esposo regresáramos a puerto. Sin embargo, yo le hice una solicitud a él. ¿En qué consistía esa solicitud? Esa solicitud consistía en regresar por la costa para que yo así pudiera disfrutar de los edificios, de la vista que se da desde ese punto del mar hacia la ciudad. ¿Cuál fue la respuesta de su esposo a su petición?
Él me comentó que le diría al capitán si podía cumplir con mi petición. ¿Cuál fue la respuesta del capitán? Él accedió. ¿Qué pasó después de eso? Después de esto, algo debió de haber salido mal, puesto que se escuchó un golpe muy fuerte y a raíz de esto, mi esposo y su amigo cayeron al mar. Yo grité desesperada pidiéndole ayuda al señor Sebastián Serrat para que me ayudara a buscarlos, pero este se negó. ¿Qué pasó después de ello? El señor Santana desplegó una lancha inflable, se subió a ella queriendo huir. Es todo, su señoría. Se le concede el uso de la voz. ¿La defensa tiene alguna pregunta que realizar? Su señoría, antes de seguir con el contrainterrogatorio, me gustaría incorporar un documento respecto del acta de entrevista de la señora María Jesús Parra González, que se encuentra en el número de carpeta de investigación 315/2014, con motivo de señalar la contradicción de su testimonio. ¿Qué tiene que manifestar la Fiscalía? Ninguna objeción. Adelante. Permiso, su señoría, solicito acercarme al testigo. Adelante. ¿Reconoce este documento? ¿Reconoce este documento? Es un acta de entrevista. ¿Qué nombre dice ahí? María de Jesús Parra González. ¿Esta es su firma? Así es. Léanos en voz alta, desde este punto. ¿Qué punto, perdón? Este, Ok. hasta este. ¿Hasta corremos peligro? Exacto. Ok. Yo grité desesperada y pedí al capitán que los salvara, pero él me dijo que no había nada que hacer, que no los veía y que había que salir de ahí lo antes posible, pues corríamos peligro. Muchas gracias. Su señoría, quiero remarcar la contradicción del testimonio en virtud de lo señalado en el acta de entrevista consagrada en el número en la carpeta de investigación, en virtud de que mi defendido jamás se negó. Simplemente dijo que no había nada que hacer y buscó proteger la integridad física, tanto de la ofendida como su propia vida. Es todo, su señoría. Se tiene por hecho sus manifestaciones. ¿Va a contrainterrogar? Su señoría, solicito anuencia para incorporar documento del acta de declaración testimonial de aquí la entrevistada que consta en la carpeta de investigación número 315/2014 a los fines de remarcar una contradicción que tuvo el testimonio del aquí presente. Su señoría, solicito el derecho de reinterrogar a mi testigo. Me preguntan. Ay, en este caso, la defensa, lo que ha manifestado la Fiscalía, ¿qué tiene que decir al respecto? Que primero deseo, como le dije, incorporar el documento a los fines de que la testigo se pueda suplir la contradicción. Adelante. Su señoría, le solicito poder acercarme a la testigo a los fines de mostrar el documento. Puede realizarlo. ¿Reconoce este documento? Es un acta de entrevista. Exacto. ¿Su nombre ahí? No, no es mi nombre. El de aquí no es mi nombre. ¿Su nombre? Sí, es mi nombre. Sí, es su nombre, su firma. ¿Cuál? Firma de la entrevistada. Sí, es mi firma. ¿Podría leer en voz alta lo marcado, por favor?
que sí. Mi marido le pidió al capitán que lo hiciera, y aunque en principio este no quería, Le hago saber la defensa que les queda 1 minuto para, si van a preguntar, por favor. Señorita, ¿cómo se encontraba usted al momento en que arribó el capitán del puerto a ayudarlos? Su señoría, objeción. Con base en el artículo 373 del Código Nacional, esa pregunta es confusa, ya que la testigo no le queda claro lo que realmente quiere la contraparte. Se desecha la pregunta. ¿Tiene alguna otra pregunta, defensa? No, su señoría, gracias. Secretario, le pido de favor que pueda retirar a la testigo para que continuemos con la audiencia. Su señoría, le solicito el derecho de reinterrogar a mi testigo. Adelante. Señora Rosalía. Disculpe, le hago saber que no es procedente su petición. ¿Sí? No puede contrainterrogar. Gracias. ¿Es todo? Sí. ¿Puede, señor secretario? Continuando con la audiencia, fiscal del Ministerio Público, ¿a quién llamamos? Al capitán de puerto Manuel González Álvarez. Secretario de Sala, ¿hace comparecer a la persona señalada? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es, Manuel? Pida que la repita su nombre en relación al reinterrogatorio, haga saber que en el sistema procesal del interrogatorio sí es permitido reinterrogar, pero en este ejercicio por los tiempos reinterrogatorio haga mención a eso. ¿Cuál es su nombre? Manuel González Álvarez. Señor Manuel González Álvarez, está usted aquí para rendir su testimonio. Le hago saber que deberá de conducirse con verdad en la presente audiencia, ¿sí? De conformidad a lo que establece el artículo 371 del Código de Procedimientos Federales. Así también le hago saber que deberá responder a las preguntas que le hagan y de que deberá de conducirse con la verdad, haciéndole saber a los falsos declarantes con que la ley castiga. Una vez que usted está enterada, la Fiscalía le va a hacer ciertas preguntas y posteriormente la defensa también le realizará preguntas. ¿Queda claro? sí, su señoría, queda claro. Adelante, Fiscalía. Gracias, Le hago señor. saber, Fiscalía, que por el tiempo que tenemos nada más llevaremos a cabo el interrogatorio y el contrainterrogatorio. Por favor. Gracias, su señoría. Disculpe, su señoría, pero quisiera que me dé la palabra, por favor. Ahorita le estoy concediendo, ¿vamos a iniciar las preguntas o tiene alguna manifestación? Es una manifestación, su señoría. Dígame al respecto. Quisiera remarcar que el testigo tiene papeles en su poder que no van con el principio de oralidad y que demuestran que es un testimonio armado por el Ministerio Público Fiscal. Le permito, señor Manuel, que si tiene documentos, déjelos por aparte, porque acá únicamente usted se va a establecer a las preguntas que le realice el fiscal del Ministerio Público y a la defensa. Por favor, se Claro lo que sí, percibe. señoría. Adelante, Fiscalía. Muy buenas noches, señor Manuel. Dígame, ¿usted a qué se dedica? Soy capitán de la Capitanía del Puerto. ¿Cuánto tiempo tiene trabajando
dedicándose a eso? Alrededor de 6 años. Ubiquémonos en el lugar de los hechos. Dígame, ¿qué sucedió el 12 de julio del presente año por la noche? Ese día fui contactado por el canal 16 de la VHF acerca de un incidente que se había cometido en algún lugar de la mar con respecto de un encallamiento del barco pesquero. ¿Qué hizo el ser avisado de este incidente? Bueno, al ser avisado de dicho incidente, me dirigí ahí junto con un equipo de rescate para poder prestar el servicio que se solicitaba en ese momento. ¿Qué observó al llegar al lugar del incidente? Al llegar me encontré con 2 personas. Uno se identificó con el nombre de Sebastián Serrat Santana y la otra era una señora que estaba muy alterada, que pedía que le ayudaran a buscar a su marido. Usted mencionó que había un barco en el lugar de los incidentes. Dígame, ¿qué condiciones tenía este barco? El barco se encontraba encallado, alejado de todo, a raíz de un arenal que se encontraba cerca. ¿Es habitual que se formen este tipo de arenales? No es habitual. Adelante. Su señoría, el testigo ya... Ahorita que me respondió usted, Sí. entonces se tiene calificado. Su señoría, el testigo recién empezaba a comenzar a responder, no dio contenido sobre la respuesta incluso. ¿Podría repetir la pregunta? Usted mencionó que había un barco. Descríbame las condiciones de ese barco. Claro, las condiciones de ese barco es que se encontraba encallado en un arenal. ¿Es habitual que se encuentre en este tipo de arenales? Objeción, su señoría. La pregunta es totalmente sugestiva, entendiendo que solo nuestra defensa puede realizar preguntas sugestivas. Está mencionando habitualmente y está dando por supuesta la respuesta. Se tiene por hecha la objeción. ¿Por qué se forman esos arenales? Estos arenales no son habituales, sin embargo se forman a raíz de corrientes de aire que provocan la concentración de arena y rocas en ciertos lugares del mar. Usted mencionó que había 2 personas en el lugar del incidente. Dígame cuál fue la reacción de la señora al llegar usted a ese lugar. Se encontraba muy alterada y pedía que se ayudara a buscarle a su marido. ¿Qué sucedió después? Luego de ello procedimos a auxiliarlos, subirlos al barco de rescate y llevarlos a Capitanía. Es todo, su señoría. Adelante, defensa. ¿Va a realizar preguntas? Sí, su señoría, pero antes de interrogar me gustaría hacer una manifestación y determinar que este testigo es hostil, en virtud de que usted, su señoría, le solicitó que deje los papeles en la mesa y al momento los volvió a agarrar. De modo que esto es una demostración de una violación directa al principio de inocencia y al derecho de defensa que tiene el señor Serrat Santana. Así que solicito, por favor, su señoría, que vuelva a reiterarle a este testigo que deje los papeles y, si es posible, que el secretario se los retire de la mesa, porque es clara demostración de la hostilidad de este testigo. A ver, señor secretario, le pido de favor que recoja esos documentos. Ahí tiene. ¿Continuamos? Muchas gracias, su señoría. En su declaración que realizó en la investigación, usted dijo que al llegar al lugar de los hechos, vio a Serrat Santana vigilando el adecuado inflado de la lancha de emergencia. Objeción, su señoría. Con base en el artículo 373 del Código Nacional, esa pregunta es conclusiva, ya que la testigo nunca ha mencionado eso. Efectivamente, se califica de legal y por lo tanto se
proceda a otra pregunta. ¿Qué vio cuando llegó al lugar de los hechos? Vi que un barco estaba encallado en un arenal. Su señoría, solicito anuencia para incorporar documento que consta en el acta de investigación 315/2014, que consta en el acta de entrevista realizada a la testigo aquí presente. ¿Algo que tenga que manifestar, fiscal? Le deshago del conocimiento que tenemos 2 minutos para terminar. Sí. No, su señoría. ¿No? Adelante. Su señoría, ¿podría acercarme al testigo a los fines de incorporar el documento? Muchas gracias. ¿Reconoce este documento? Es un acta de entrevista. ¿Reconoce su firma? Sí, es mi firma. ¿Podría leernos en voz alta lo marcado, por favor, en la renga? Claro que sí. Cuando llegamos, la lancha inflable de emergencias estaba comenzando a desplegarse y el capitán estaba vigilando el adecuado inflado. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta que tenga, defensa? Es todo, su señoría. Muchas gracias. Señor secretario, ¿puede retirar de la sala a la testigo? Continuando, Fiscalía. Está muy largo. Fiscalía, continuamos. ¿Hay más? Presentaremos testigos, al perito Luis Ignacio Agor Ferreira. Secretario, haga pasar al perito. ¿Quién es el perito? ¿Cuál es su nombre? A ver, Luis Ignacio, ¿se encuentra usted aquí para rendir en cuanto al dictamen que emitió? Le hago saber que deberá de conducirse con la verdad en la presente audiencia. De acuerdo a lo que establece el artículo 371 del Código Federal Nacional, debe usted de conducirse con la verdad en la presente diligencia. Asimismo, le hago saber a los falsos declarantes con que la ley castiga. También aquí le hago del conocimiento que la Fiscalía le va a hacer unas preguntas y usted deberá de responder. De igual manera, la parte de la defensa le realizará unas preguntas. ¿Queda claro? Queda claro. Adelante, Fiscalía. Gracias, su señoría. Señor Luis Ignacio, ¿usted sabe el motivo por la cual fue citado a esta audiencia? Sí, conozco la razón. Ha sido a raíz del peritaje que emití del señor Luis Javier Carrasco González con respecto de un estudio nefrológico y una secuencia fotográfica digitalizada por él. ¿Cuál fue el resultado de ese informe necrológico que usted realizó? El resultado fue determinar la causa de la muerte del señor Luis Javier y esta fue asfixia de ahogamiento en su versión completa. Es todo, su señoría. ¿Defensa tiene algo que contrainterrogar? Sí, su señoría. Adelante. De acuerdo al informe necrológico y fotografía forense que usted presentó el día 14 de julio del corriente año, en la carpeta de investigación, recabó muestras de sangre de Luis Javier Carrasco González. ¿Recuerda qué se apreció en la obtención de las muestras? ¿Me puede repetir la pregunta? Adelante. Sí. Usted recabó muestras de sangre del
de la víctima Luis Carrasco González. ¿Recuerda qué se obtuvo de esas muestras de sangre? No lo recuerdo con precisión. Su señoría, solicito anuencia para poder incorporar documento que es un oficio número 432, donde el perito Ador Ferreira rinde necropsia en la carpeta de investigación que rige esta audiencia, con motivo de refrescar memoria. ¿Algo que tenga que manifestar? No, su señoría. Le pido el favor nada más que sea de manera concisa y congruente, ¿sí? Pase, Gracias. por su el señoría. tiempo que tenemos. Sí, su señoría. Perdón. ¿Reconoce este documento? El que suscribe, ciudadano. Sí. Puede, por favor. Lea, por favor, esto en voz alta. Claro que sí. Se recaban muestras de sangre de 10 centilitros, mismas que se embalan y es remitida al Departamento de Química Forense, por lo que luego de haber practicado la técnica de inmunoensayo a través del equipo técnico de centrifugación y a la aplicación de reactivos E2 y CO3, se apreció presencia de metabolitos de cannabitol, posiblemente inducidos por la ingesta de medicamentos conocidos como calmantes, así como también se encontró presencia de alcohol de las muestras recabadas, correspondiente a un porcentaje de 121 grados de alcohol sobre la muestra peritada. Muchas gracias. Sí, de nada. Defensa, se nos fue el tiempo. Es todo, su señoría. ¿Sí? Con esta incorporación damos por finalizado. Secretario, ¿puede retirar al perito? Continuando con la audiencia, fiscal del Ministerio Público, ¿hay alguna otra prueba que se tenga que desahogar? No, su señoría, es todo. Por parte de la defensa, ¿en qué términos va a ser sus pruebas? Su señoría, primero solicitamos que ingrese como testigo el imputado Sebastián Serrat Santana. Señor secretario, ¿puede hacer comparecer al señor Sebastián Serrat? Señor Sebastián Serrat, se encuentra usted aquí para rendir testimonio. Se le hace saber, de acuerdo al artículo 371, que deberá de conducirse con la verdad en la presente diligencia. Asimismo, le hago saber las penas en que incurren los falsos declarantes. Por lo tanto, se le toma la protesta de ley y en este momento la defensa le va a realizar unas preguntas. Posteriormente, le realizará la fiscal del Ministerio Público. ¿Queda claro? Sí, su señoría. Adelante, defensa. Muchas gracias, su señoría. Señor Sebastián Serrat Santana, ¿a qué se dedica? Soy capitán del barco Lupita Amor. ¿Tiene familia que depende económicamente de usted? Sí, a mi esposa y a mi hijo de tan solo 8 años. Usted durante la declaración que realizó en la investigación dijo que el día 12 de julio del presente año que llevó a los señores Luis Javier Carrasco González y Manuel Javier Sánchez Caloca a bordo de la embarcación de la cual usted es capitán. Dichos sujetos ingirieron alcohol. ¿Eso ratifica usted esto? Objeción, su señoría. Con fundamento en el artículo 373 del Código Nacional, esa pregunta es conclusiva, ya que la contraparte desea que el testigo manifieste algo que a él le conviene. Se califica de legal la objeción. Continúe. Señor Serrat Santana, ¿podría relatarnos qué ocurrió ese día? Al bordo de mi barco estuvieron bebiendo muchísima cerveza y se agotaron toda la cerveza que había a bordo en ese barco. ¿Nos podría decir quiénes? Daniel Javier Carrasco González y Javier Sánchez Caloca.
Durante la declaración usted dijo que el señor Carrasco González le solicitó acercarse a la costa. Díganos cuál fue su respuesta ante ese pedido. Le dije que era un poco peligroso, pero él se puso muy necio y amenazó varias veces con decirle a mi jefe. Pero yo dependo de este trabajo para vivir y para sostener a mi esposa y a mi hijo pequeño, por lo cual, con mucho cuidado me acerqué a la costa. Y por último, ¿qué le marcaron la carta náutica y el plotter en relación al peligro en esa zona? No me marcó ni un tipo de peligro por esa zona, por lo que me sorprendí muchísimo. Muchas gracias, señoría, eso es todo. ¿Tiene algo que manifestarle, fiscal? Sí, su señoría. Queremos que aperciba al testigo, ya que no nos da tiempo de objetar las preguntas. Contesta muy rápido. Señor testigo, le hago saber que debe de esperarse en tanto le hacen la pregunta para que usted pueda responder. Sí, su señoría. Adelante. Gracias, su señoría. Señor Serrat, ¿usted tiene estudios náuticos para desempeñarse como capitán? Sí. Por lo tanto, usted es un profesional. Objeción, su señoría. Es una pregunta sugestiva por parte del Ministerio Público Fiscal. Quiero recordarle, su señoría, que como contrainterrogación se permiten las preguntas sugestivas en este momento. Adelante, continúe. Por lo tanto, usted es un profesional. Sí. ¿Ha trabajado en otro lugar además de con el señor Ledesma? Sí. ¿Cuánto tiempo tiene ejerciendo esta profesión? 6 años. Se podría decir que esos 6 años son de experiencia. Bueno, de hecho... Remítase a decir sí o no, por favor. No. Entonces, en los 6 años que usted ha ejercido esta profesión, no ha tenido ninguna experiencia. Objeción, su señoría, la pregunta es conclusiva. No es conclusiva, su señoría, porque anteriormente él dijo que había mencionado eso, que ya ha trabajado. Objeción, su señoría. Solicito que le dé apercibimiento a la parte de Fiscalía que toma la palabra sin permiso alguno. A ver, se les apercibe para que se lleve a cabo esta audiencia en los términos establecidos. Fiscalía, por favor, si gusta hacer la pregunta. Gracias, su señoría. Usted ha mencionado que lleva 6 años trabajando, desempeñando esa profesión, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, tiene experiencia. Sí. También mencionó que el señor Carrasco estaba tomado, ¿cierto? Cierto. Y usted accedió a ir al lugar donde él le pidió, ¿cierto? Cierto. Según usted, es responsable y accedió a la petición de un borracho. ¿Cómo puede explicarme ese hecho? Objeción, su señoría. La pregunta del Ministerio Público Fiscal tiende a coaccionar y ofender verbalmente a nuestro defendido. Sí, se objeta la pregunta planteada. Usted mencionó que accedió a ir al lugar donde le pidió el señor Carrasco, ¿cierto? Cierto. ¿Usted revisa los aparatos de su instrumento de trabajo? Objeción, su señoría, no se entiende la pregunta, es totalmente ambigua. Se califica de legal y se desecha la pregunta y proceda, señor fiscal. Quiero reiterarle que usted dijo que accedió a la petición del señor Carrasco, ¿cierto? Cierto. Usted sabía que él estaba borracho, ¿cierto? Objeción, su señoría, la Fiscalía no hace otra cosa que reiterar contenido que mi defendido ya ha dicho y que ya aclaró. No ha fundamentado su objeción, su señoría. ¿Puede realizar su fundamento? Sí, es una pregunta totalmente argumentativa. Argumentativa. Se califica fiscal del Ministerio Público y se desecha la pregunta. Usted mencionó que de su sueldo depende su familia, ¿cierto? Cierto.
¿Dónde vive? En la calle 5 de Mayo, en la ciudad de Tampico. La casa es propia. Su Rentado. señoría, objeción. Ya contestó su señoría. Ya había contestado la pregunta. La Le casa pido es- de favor, testigo, de que espere tantito al momento de que la fiscal del Ministerio Público realice la pregunta para contestar. Gracias, su señoría. ¿La casa es propia? Objeción, su señoría. La pregunta del Ministerio Público Fiscal es irrelevante porque no tiene relación con los hechos controvertidos que venimos a desahogar ante esta audiencia y ante su señoría. Se objeta la pregunta. Es todo, su señoría. Secretario de Sala, ¿puede retirar al testigo? Continuando con la audiencia, defensa, ¿a quién llamamos? Su señoría, solicito llamar al señor Marcos Pérez Ledesma. Señor secretario, haga comparecer al señor Marcos Pérez. Señor Marco Pérez, le hago saber que en esta audiencia usted deberá de conducirse con verdad, de acuerdo a lo que establece el artículo 371 del Código Federal de Procedimientos Penales. Asimismo, se le hace saber que de incurrir en falsos declarantes. Y le tomo la protesta de ley para que se conduzca con la verdad en la presente audiencia. Le hará saber preguntas la defensa y posteriormente le va a realizar la Fiscalía del Ministerio Público. Escuche con claridad antes de responder las respuestas. ¿Sí? Sí, señoría. Adelante. Muchas gracias, su señoría. Señor Marcos Pérez Ledesma, ¿conoce usted al imputado y a la ofendida? Sí, Sebastián Serrat Santana era el capitán de mi barco y por supuesto mi trabajador. Y la hoy imputada, junto con su esposo y Manuel Javier Sánchez Caloca, son mis amigos y gentes de confianza. El día 12 de julio del 2014, la ofendida, su esposo y Javier Sánchez Caloca hicieron un viaje en su embarcación, como lo declaró usted durante la investigación. ¿Recuerda usted qué le dijo a Sebastián Serrat Santana respecto de la atención Objeción, su de los señoría. tripulantes? Esa pregunta es conclusiva toda vez que la defensa está guiando a su testigo para concluir en la respuesta que quieren obtener. ¿Qué tiene por objetada la pregunta? Su señoría. Señor Marcos Ledesma, ¿qué recomendación le dio a Sebastián Serrat Santana antes de partir al mar? Objeción, su señoría. Permítame, Fiscalía, que termine con la pregunta, ¿sí? Muchas gracias, su señoría. Señor Marcos Ledesma, ¿qué recomendación usted le dio al trabajador Sebastián Serrat Santana el día que se fue al mar junto con sus amigos? Objeción, su señoría. Esa pregunta es conclusiva con base en el artículo 373 del Código Nacional, ya que el testigo no ha mencionado que recomendó o hizo alguna petición al capitán del barco. Su señoría. Se tiene por objetada la pregunta. Su señoría, solicito anuencia para poder incorporar documento. ¿Qué tiene que manifestar el fiscal? Quiero que me informe qué documento desea incorporar. Adelante. Sí, su señoría. Se trata de la declaración del patrón, señor Marcos Ledesma, incorporada en la carpeta de investigación número 315, diagonal 2014, realizada ante el Ministerio Público, representada por Luisa Martínez Pérez. ¿Qué tiene que manifestar al respecto, Fiscalía? Solicito acercarme al testigo para saber qué parte es lo que va a enseñarle. Adelante. Adelante. Muchas gracias.
señor Marcos Ledesma, ¿reconoce este documento? Sí, lo reconozco. ¿Reconoce que esta es su firma? Sí, lo reconozco. ¿Puede leernos en voz alta lo remarcado? Le dejé bien claro a Sebastián que tenía que estar bien atendidos y que todo lo que ellos solicitaran se les concediera. Es todo, su señoría. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Defensa? No, señoría. Señor secretario, ¿puede retirar al testigo? Permiso, su señoría, para contrainterrogar al... Perdón. Proceda, fiscal. Permiso para incorporar la declaración del patrón del señor Marcos Ledesma para evidenciar contradicción. ¿Algo que tenga que manifestar la defensa? Sí, su señoría, me gustaría poder ver el documento antes de que se incorpore y ahí acercarnos al estrado. Adelante. Adelante. Pueden pasar. Sí, pase. ¿Qué nombre dice aquí? Marco Pérez Santana. En voz alta, por favor, para que lo escuche. Marco Pérez Santana. Adelante. Dígame cuál es su nombre. Marco Pérez Ledesma. Usted reconoció este documento minutos antes con la defensa, ¿cierto? Cierto. Firmó el documento, ¿cierto? Cierto. Lo firmó con el nombre de Marco Pérez Santana, ¿cierto? No lo recuerdo. Le acaban de pasar un documento. Su señoría, él mencionó que lo firmó cuando la defensa se acercó al testigo. Es el mismo documento que se ha incorporado. Su señoría, me gustaría hacer una manifestación. Adelante. Como lo dije, al incorporar este documento, la declaración del patrón se realizó frente al Ministerio Público Fiscal, la señora Luisa Martínez Pérez, por lo cual, si hubo un error en tipeo respecto del apellido, no tiene por qué ser imputable al señor Marcos Pérez Ledesma. Por el contrario, es un error del Ministerio Público Fiscal y los agentes quienes llevan a cabo la investigación. Y el error debería haberse subsanado de oficio. Es todo, su señoría. Su señoría, quiero decir que como el señor Marco Pérez Ledesma no se dio cuenta que estaba firmando. Si al lado de la firma está el nombre, con el nombre que aparece como Marco Pérez Santana. Es todo, su señoría. Su señoría, me gustaría manifestar una última cuestión. Por cuestiones de tiempo no podemos realizarlo. Está bien, su señoría, lo entiendo. Señor secretario, ¿puede retirar al testigo? ¿Hay alguna otra prueba que por parte de la defensa? No, su señoría. Muchas gracias. Las documentales, ¿no? Estos ya no se van a llevar. ¿Ya? Una vez que hemos terminado las pruebas que fueron ofrecidas por parte de la Fiscalía como de la Defensa, le hago saber a la Fiscalía que puede realizar sus alegatos, sus cierre, o sea, desahogar los alegatos de clausura. Y le pido de favor que de forma concreta, por el tiempo que tenemos. Sí, su señoría, permiso para ponerme de pie. Adelante. Gracias, su señoría. Su señoría, tal como esta fiscalía lo prometió en los alegatos de apertura, hemos comprobado que el señor Serrat es culpable. A través de los testimonios presentados, su señoría, tanto de la ofendida como del agente de policía, así como del capitán y el dictamen pericial, se ha comprobado que el señor Serrat es culpable. Porque su señoría, aunque la defensa trató
de evidenciar contradicciones, no lo logró su señoría, porque trató de basar su defensa justificando la irresponsabilidad de su defendido en que el señor, quien en vida respondía al nombre de Luis Javier Carrasco González, se encontraba en un estado poco inconveniente. Pero su señoría, como un capitán con experiencia, pudo haber accedido a una petición de una persona que se encontraba bajo los efectos del alcohol. Él, siendo un capitán tan experimentado, tal como se evidenció en su propio testimonio, ya que tiene estudios a nivel licenciatura en el área náutica. Además, tiene experiencia. ¿Cómo pudo él haber cedido ante una persona que se encontraba bajo los efectos del alcohol? Además, su señoría, cuando se presentó la testigo María de Jesús Parra González, que es la ofendida, la defensa trató de confundirla. Trató de defender al señor Sebastián Serrat, evidenciando contradicciones que no tenían sustento, que eran de poca relevancia, porque su señoría quedó debidamente establecido en el testimonio de la señora María de Jesús Parra González que el señor Serrat sí accedió a la petición que la víctima le había hecho. La defensa trató de defenderse diciendo que el señor Serrat no había accedido en un principio, pero su señoría, él terminó accediendo. Es un hecho que quedó muy claro en el testimonio de la ofendida. Además, su señoría, la defensa presentó testimonios del jefe del señor Serrat, pero es un testimonio, su señoría, que debe quedar descartado, desacreditado, porque ni siquiera el señor Pérez Ledesma sabía lo que había firmado. Además, el señor Serrat, cuando procedió a rendir su testimonio, él mismo entró en contradicción porque ni siquiera sabía establecer si tenía o no experiencia. Es por ello, su señoría, en base a lo que esta fiscalía ha demostrado, que el señor Serrat actuó con total negligencia, porque si bien es cierto, como él lo mencionó en su declaración, el plotter y la carta náutica no le señalaron nada, él, como un capitán experto, debió haber preveído el peligro en el que podían caer. Su señoría, esta fiscalía ha demostrado que el señor Serrat es culpable. Y es por ello, su señoría, que se le pide que la sentencia que usted dicte en esta audiencia sea condenatoria, para impedir, su señoría, que un delito quede impune. El delito de homicidio culposo que el señor Serrat ha cometido. Y se demuestre, su señoría, que es posible confiar y tener fe en que la justicia puede vencer sobre la impunidad. Es todo, su señoría. Tiene el uso de la voz la defensa para desahogar sus alegatos de clausura. Muchas gracias, señoría. Solicito permiso para ponerme de pie. Adelante. Su señoría, esta defensa, para ser claros y concretos, entendemos que vamos a dividir nuestro alegato en dos grandes partes. En primer lugar, en los hechos debidamente probados, y en segundo lugar, en el marco jurídico que le corresponde a este caso. En cuanto a los hechos debidamente probados, a esta defensa le interesa resaltar tres cuestiones. En primer lugar, el grado de ebriedad en los que se encontraban los individuos, uno hoy fallecido y el otro desaparecido. Este estado de ebriedad desencadenó dos cuestiones, sus señorías. En primer lugar, que debido a este estado de ebriedad, los individuos realizaran amenazas de forma reiterada a mi defendido, justamente para intimarlo a que se acercara a la costa. Y en segundo lugar, que frente al golpe, una vez que encalló el barco, los dos individuos, debido a su estado de ebriedad, no pudieran hacer absolutamente nada. Los otros dos hechos fácticos que quedaron debidamente comprobados es que la carta náutica y el plotter no indicaron ningún peligro, dando esto, por ende, y demostrando la prudencia de mi defendido. Y en tercer lugar, justamente, este estado de ebriedad fue el que llevó al individuo, el hoy fallecido esposo de la señora, a que realizara
reiteradas amenazas a mi defendido. Pasando al marco jurídico, esta defensa entiende que como la Fiscalía no lo hizo, debemos nosotros tratar lo que es teoría del delito. Esta defensa no viene a objetar que exista acción, pero en el tipo es menester analizar la institución de imputación objetiva, porque está claro que estamos ante un caso de autopuesta en peligro, y esto significa que la conducta es atípica. Los sujetos estaban absolutamente ebrios y forzaron a mi defendido a tomar esta decisión, y además frente al golpe y cuando el barco encalla, justamente estos individuos no pudieron hacer nada para salvarse. Justamente se salvaron las dos personas que estaban sobrias en el barco. Lo otro que es menester resaltar en cuanto al marco jurídico son los fines de la pena, su señoría. Mi defendido es un individuo totalmente adaptado a la sociedad, a la vivencia en comunidad. Es claro que esto fue un accidente trágico y lo lamentamos como defensa. Es claro que esto no va a volver a pasar. Y además, su señoría, ¿qué fin tendría imponer una pena en este caso? ¿Qué fin tendría imponer esta pena y qué quedará de la esposa y del hijo de tan solo 8 años de mi defendido? Para finalizar, su señoría, pedimos la absolución, claro está, de mi defendido, y me permito traer a colación a Honoré de Balzac, un novelista francés que nos decía: las leyes son como las telas de araña, donde pasan libremente las moscas grandes y quedan enredadas las pequeñas. Por favor, su señoría, no hagamos una vez más que el derecho cumpla esta función. Muchas gracias, su señoría. ¿Se le concede el uso de la voz al acusado? ¿Tiene algo que manifestar? No, su señoría. Bueno, no habiendo más que tratar, declaramos cerrado el debate, siendo las 18:50 y procederemos a la deliberación.